aviso, no hay en un correíto, aviso o alguna cosa así, cambio de fecha o algo así. Bueno, se estarán preguntando por qué no estamos en un PowerPoint como las veces pasadas. Bueno, porque este tema va a ser muy escrito en un sentido de definición, resolver un problema, definición, resolver un problema y luego vamos a llegar al pico de la termodinámica de Olimpiada con este problema en específico. Creo que este problema ya lo había visto con Didier, creo, porque esta misma clase yo la di el año pasado, creo que con este problema. Entonces, no se preocupen, es ir muy de la mano, nada que no podamos hacer y que tampoco hayamos visto antes, entonces vamos de la mano poquito a poquito. Lo primero es mostrarles un ejercicio de Olimpiada, ¿cómo llamarlo? Un ejercicio encadenado. ¿Por qué? ¿Por qué digo encadenado? Porque el primer, bueno, ahorita les voy a explicar por qué. De momento, el problema dice el tetróxido de dinitrógeno, N2O4, también llamado óxido de nitrógeno 4, es un dímero del dióxido de nitrógeno, NO2. Es un poderoso oxidante altamente tóxico y corrosivo. El N2O4 recibió mucha atención como comburente de cohetes debido a que se inflama espontáneamente al entrar en contacto con la hidracina. ¿Okay? Nos está dando características del N2O4. El N2O4 se descompone para producir el NO2, alcanzando una condición de equilibrio que depende de las condiciones de presión y temperatura. Y ahí viene esa reacción química que corresponde a ese equilibrio químico. Por el momento, nos quedamos únicamente con la definición de que el equilibrio es un estado en el cual nuestro sistema no tiene ningún movimiento. Es decir, esa doble flecha que ven ahí, que quizás ya han visto en otras ocasiones, es una doble flecha así, más o menos. Bueno, medio visto feo, así de mi lado. Esa doble flecha que ven ahí simboliza que el N2O4 se está descomponiendo para formar dos moléculas de NO2. A la par, dos moléculas de NO2 se están uniendo para formar una de N2O4. Pero como ambas reacciones, tanto la de descomposición del N2O4 y la de la suma de las dos moléculas de NO2, se están dando a la misma velocidad, es decir, ninguna predomina con respecto a la otra, se dice que el sistema está en equilibrio, que no ya, pues, definición de equilibrio, ¿no? O sea, cuando decimos que está en equilibrio es que está balanceado, que ya todos los elementos ya están tranquilos, quietos, que hasta que no le apliquemos alguna fuerza o algo, se va a mover. Ahorita está quieto, por así decirlo. Quedémonos con esa definición, aunque en la próxima clase vamos a ver la definición con más calma. Y entonces recordemos algo que veíamos en la clase de entalpía. La tabla siguiente proporciona las propiedades termodinámicas del NO2 y del N2O4. Menciona gas, los dos gases, la entalpía de formación, que esa ya la hemos visto, y luego viene esa S. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué es esa S, ustedes tranquilos. Y esto era lo que yo les decía. En ciertos problemas de Olimpiada como va a requerir que resolvamos el primer punto para resolver el segundo. O que resolvamos, en este caso, en este problema en específico, ahora veremos por qué. Se requiere que para resolver el tercer problema se requiere de conocer los datos en el primero y en el segundo problema, ¿no? La primera y segunda pregunta. Así funcionan algunos problemas de Olimpiada. Es una cuestión de que es un macro problema, es un gran problema, pero la Olimpiada va guiando pasito a pasito para que ustedes vayan resolviendo el problema. Entonces, este es un problema así, pero vamos a ir pasito a pasito también, no se preocupen. Pasito a pasito con la explicación incluida. Si nos sale bien, ahorita llegaremos hasta poder resolver el problema 3. ¿Ok? No crean, no vamos a aprender a resolver todo hoy. Vamos a aprender a cómo resolverlo y ya vamos a ver algunos ejercicios ya individuales, ¿no? Entonces, vamos poco a poco. Primero que nada, y aquí es donde empieza la clase.
Recordemos la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ok? Y con esta definición de termodinámica también sale la entalpía. Voy a anotarlo aquí. La entalpía es el calor que se libera o se absorbe como resultado de una reacción a presión constante, ¿ok? Pero especifica que es el calor que se libera o se absorbe como resultado de una reacción a presión constante, es decir, a una reacción en condiciones isocóricas, no, isobáricas, miento. Y aprendimos dos maneras de calcularlo. Una que era la manera indirecta, que era utilizando ley de Hess, y una segunda manera que era la manera, pues directa, pudiéramos decir, que está dada por la, por la siguiente fórmula. Denme un minuto que estoy moviendo aquí unas cosas. Porque, bueno, no les había contado, capaz se ve ahorita donde yo estoy moviendo. Hay un... bueno, la interfaz donde yo grabo es como una cosa abierta en segundo plano, entonces como que me tapa mucho la vista algunas cosas. Ya está. Ahora, ¿cómo es esta fórmula que utilizamos para calcular la entalpía? Bueno, vemos que la delta H, mejor dicho, de reacción, mejor dicho, la entalpía estándar, entalpía estándar, es igual a, si me deja, la sumatoria de las diferencias de entalpía de formación de los productos menos las entalpías de formación de los reactivos. ¿Ok? No tiene mucha complicación. Entonces, ¿qué significa esto? Que problema 1.1. ¿Cómo resolvemos este problema 1.1? Uy. Ahí está. Tomamos esta ecuación de aquí. Colocamos acá. Vemos en la tablita que nos dan aquí que nos da entalpías de formación de cada gas a 25 grados Celsius. Bien. Esto que dice aquí al lado, kilojoules por mol, nos indica la unidad a la que se está midiendo esa entalpía. Pero es la misma unidad para todos los elementos que hay en la columna. Entonces, cuando agarremos este 33.9, mejor dicho, aquí es número, los moles, ahí está, por sus propias entalpías de formación para cada producto, menos, igual acá, se tiene que multiplicar la entalpía de formación por sus respectivos reactivos. Entonces, en este caso, vamos a agarrar el 33.9 del NO2, lo vamos a poner aquí, perfecto. Vemos que la unidad está en kilojoules por mol, entonces vamos a traer este kilojoules por mol aquí. Bueno, no ahí, sino mejor dicho, ahí está. Entonces, lo que nos simboliza tener en la parte de arriba de la columna, aquí en el encabezado, este kilojoules por mol, es que estas medidas de aquí, 33.9 y 9.7, van a tener como unidad kilojoules por mol. ¿Ok? Y esto lo vamos a multiplicar por 2 porque hay 2 moles. Y en el caso de los reactivos, va algo similar, solo que aquí van a ser 9.7. Solo hay un mol de N2O4, entonces solamente ponemos uno. Hacemos la suma y resta
bueno, mejor dicho, la multiplicación y luego la resta. Y nos da, si me han seguido y les pido me confirmen si me equivoco para que yo corrija, esto debe dar 58.1 kilojoules, nada, voy a pegar aquí, kilojoules por mol, ¿ok? Y entonces ahí está. Esa es a grandes rasgos cómo calculamos la entalpía por medio de la fórmula. ¿Okay? Es un ejemplo un tanto sencillo porque hemos visto algunos ejemplos donde vienen 2-3 productos o 2-3 reactivos o unos 6 sustancias involucradas. Entonces, como que este 1 y 1 es algo complicado. Entonces, podemos resolver el primer problema. Voy a poner aquí una paloma, un simbolito. Un símbolo en lo que me abre, tengo que sacar una definición. Mira, acá está. Un check. Una vez conocí a una profesora de música que en lugar de poner palomitas y taches en su lista de asistencia, ponía sílabas, ¿no? Ponía no, ¿cómo se llama? Siglas. Entonces, ponía P o que era el presente, o NP, que es no presente. Y en caso de que se retirara alguien antes de que terminara la clase, ponía SQ. Era una profesora de Yucatán, este es un dato importante, que significa se quitó, de que se fue. Dato interesante, ¿no? O sea, si conocen a un yucateco y dice se quitó, es que se fue. O sí, sí, que se fue, así de fácil. Del verbo ya se fue. Ahora sí. Bien, así calculamos la entalpía. Ahora, habrán visto, ahorita que dimos un vistazo por encima al, a la tabla, que hay una S. Voy a ponerlo, enfocar de nuevo aquí. Van a ver que hay una S ahí. Y ustedes dirán, ¿qué es esa S? Y bueno, justamente a eso vamos. Esa S es una función termodinámica a la cual llamaremos entropía. Se abrevia con una S así. Bueno, no, con la S. Esto es algo que no les dije. Cuando tengamos ese grado arriba de la H o de la S, significa que es una, bueno, en el caso de la entalpía, que es una entalpía medida a condiciones estándar. ¿Qué son condiciones estándar? Me parece que son 25 grados Celsius o 0 grados Celsius, no me acuerdo ahorita, pero lo que sí me acuerdo es que es una atmósfera. Entonces es a una temperatura estándar y a una presión estándar, ¿ok? Por si se llega a preguntar. ¿Por qué ponerle eso? Porque hay una entalpía que, que se puede medir en condiciones no estándar. Recuerden, la entalpía es el calor a presión constante. Sin embargo, esa presión constante puede cambiar, puede ser modificada. Entonces va a haber una entalpía medida a 2 atmósferas, una a 0.5. Va a ser constante en todo momento, pero no va a ser ya no va a ser a una condiciones estándar. Es un dato adicional. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos definir a la entalpía? Ya se me pegó. El acento yucateco, ayuda. Bueno, podemos definir a la entropía. Espérenme, tomo café, que me entra el Chiapas de nuevo. Ahí está. Bueno, como les iba diciendo,
Estos chistes solo me hacen gracia a mí seguramente. La entropía suele describirse como una medida del grado de la dispersión de la energía en un sistema, entre las diferentes posibilidades en que este sistema puede contenerla. Es una locura de definición que no hemos de entender, seguramente. Porque yo tampoco la termino de entender. Pero voy a tratar de explicarlas más o menos. La entropía como tal... Uy, alguien está molestando. Bueno, imaginemos lo siguiente. Cuando hablamos de un grado de probabilidades, porque realmente la entropía está muy asociado con las probabilidades, imaginemos una caja con... ¿cómo podemos...? Una caja de galletas con 4 galletas, ¿no? Digamos una de chocolate, una de vainilla, una de fresa y una... No tengo ni idea de qué sabores tienen las galletas, una de menta, digamos. Bueno, si la caja trae 4 posiciones, a ver si... Voy a pedir prestado este papelito que tiene algo que dice el domingo, creo. A ver. Voy a tener que enfocar la cámara un poco más acá. Ok, ahí está. Ahora, imaginemos una caja de galletas, así más o menos, ¿no? Tiene cuatro huequitos donde poner las galletas. 1, 2, 3, 4. Bueno, imaginemos que en cada huequito vamos a poner una galleta de un sabor distinto. Entonces, en un huequito va a haber la de chocolate, en otra de fresa, en otra de vainilla y en otra de menta. Ahora, podemos imaginar una posición en orden alfabético, ¿no? C, F, M, V, ¿no? Pero puede haber una posición en orden inverso, puede haber otra más desperdigado y así, ¿no? Como tal, la cantidad de posiciones en las cuales podemos acomodar esas 4 galletas es igual a 4 por 3 por 2 por 1, que es de 24. O sea, hago la cuenta así porque así se calcula matemáticamente, pero no estamos entrando en probabilidad, así que no se preocupen por entender eso. Entonces, la cantidad de posiciones en las cuales podemos acomodar esas galletas son 24. Tenemos 24 posibles soluciones a acomodar 4 galletas de diferentes sabores en una caja. Ahora, vamos a llamar a cada una de esas posiciones microestados o estados. Y cada galleta va a dejar de ser una galleta y va a pasar a ser un átomo. Entonces, la entropía como tal es una medida de energía que nos permite describir cuántos posibles microestados puede tener cierta sustancia. Cuántas formas de arreglarse internamente. Entonces, eso se llama dispersión de la energía, ¿no? O sea, cuántas... cómo se dispersa la energía entre todas las posibilidades que tiene ese sistema para contener esa energía. Entonces, por ejemplo, podemos imaginarnos 10 átomos, ¿no? Bueno, voy a hacer 8. Como el S8, que es un alótropo del azufre. El S8 podría llegarse a acomodar así, en forma de un collarcito, ¿no? Como pudiera acomodarse con un átomo en el centro y 7 afuera. Ajá, son principios de combinatoria, justamente. Entonces, esa cantidad de combinaciones posibles es ¿cómo lo explico? Tiene su chiste, ¿no? A ver, voy a leerlo bien acá. Acá está. La probabilidad de que ocurra una distribución, que es lo que decíamos, la combinación,
Depende del número de maneras en las que podamos alcanzar esa distribución. Entonces, aquí es donde viene el asunto. Dependiendo de la cantidad de microestados o de formas en las que podamos hacer esa combinatoria de átomos y moléculas, va a depender la entropía. Entonces, entre más ordenadas estén las moléculas, menos, ¿cómo se llama? Menos posibilidades hay de que se... No, ¿cómo decirlo? Hay menos microestados posibles. Ok, eso hasta ahí creo que se entiende. Y entonces, al tener menos microestados posibles, la dispersión de energía que pueda ocurrir va a ser un tanto menor. Entonces, está complicado esto de la entropía porque implica... Ah, pues aquí está. Entonces, un sistema con menos microestados, es decir, menos posibilidades de combinatoria entre sus elementos, o sea, ¿cómo le digo? Lo voy a copiar, así como tal, como viene aquí. Y ahorita les explico bien. Porque esto lo resume perfectamente. Un sistema con menos microestados, es decir, menos formas de combinar los elementos de ese sistema, con menos microestados, entre los cuales puede esparcir la energía o su energía, es decir, va a haber una poca dispersión de energía, tendrá menor entropía. Mientras que un sistema con más microestados, es decir, formas en las cuales podamos combinar esos elementos del sistema, entre los cuales se pueda esparcir su energía, tiene una mayor entropía. Entonces, ¿cómo podemos imaginar a la entropía? Bueno, podemos imaginar que vamos a tener la energía en un sistema, ¿ok? Y la entropía es, qué tanta dispersión de energía va a haber en esos microestados. Por ejemplo, voy a agarrar ya. No quería sacar esto porque es una ley. Y ahorita le va a marcar así rápido, pero creo que es lo que mejor ejemplifica. Cuando hablamos de de un mineral con un sistema cristalino perfecto, es decir, por ejemplo, imaginemos, no sé si se acuerdan, hace un par de semanas veíamos celdas cúbicas. Bueno, cuando tenemos un mineral cuyas celdas cúbicas en toda, por ejemplo, la sal, tiene la celda cúbica, cuando todo 10 gramos de sal tienen una estructura cristalina perfecta, es decir, todas son igualitas, cumplen con las condiciones, es una celda cúbica simple, me parece. Cuando tenemos esa celda cúbica simple y nuestros, por ejemplo, 10 gramos de halita, que es el mineral de la sal, cuando esos 10 gramos de sal, mejor dicho, de cloruro de sodio, están en un perfecto estado cristalino, hay solo un posible microestado, es decir, solo va a haber una manera de esparcir su energía. Y por alguna razón, en la cual creo por la misma fórmula para calcular la entropía, y por medio de, creo que se llama ecuación de Boltzmann, que no vamos a ver, pero ecuación de Boltzmann, como solo hay un posible microestado en el cual esa estructura cristalina perfecta pueda esparcir su energía, la entropía del sistema va a ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, si empezamos a mover parámetros en nuestra estructura cristalina, es decir, la hacemos más imperfecta, hay más posibles, ¿cómo se llama? Hay más posibles formas en las cuales se puedan ir acomodando las moléculas. Entonces, cuando vemos ya que dos átomos de cloro están muy cerca o dos átomos de sodio están muy lejitos o se van juntando y se va haciendo más chueca la estructura de la sal, va aumentando la cantidad de combinaciones posibles que tenemos de esa sustancia. Y entonces, como hay más microestados en los cuales se puede esparcir la energía, va a aumentar su entropía poquito a poquito. Ya, ahí está. Esa es la entropía. La entropía es una medida de dispersión de energía. Entre más posibilidades de acomodo de los elementos
de ese sistema, entre más posibles combinaciones haya para que se acomoden los elementos de un sistema, mayor entropía tendrá. Listo. Ya. Creo que se entendió, o no sé si no se terminó de entender, lo cual entropía es un rollo. Entonces, únicamente como resumen, realmente no nos importa la definición de entropía, nada más es definir más o menos qué es la entropía. La entropía, ¿cómo se llama? Depende principalmente de la cantidad de ¿cómo es que? De combinaciones posibles de los elementos, no, de los componentes. Pueden ser, que en especial son átomos y moléculas, de los componentes de un sistema, que pueden ser átomos o moléculas. Entre mayor número de combinaciones haya, mayor, ay, estoy escribiendo horrible, será mayor la entropía. ¿Ok? Y entonces pueden llegar a pensar, y va a ser correcto, quizás si está en mi cabeza, que en el caso de la entropía, los elementos, por ejemplo, el oxígeno, sí va a tener una entropía, no va a ser como en la entalpía, que es igual a cero, ¿no? Dijimos por convención que la entalpía de un elemento a secas va a ser igual a cero. En el caso de la entropía, no, por dos razones. Una, porque, como pueden ver aquí arriba, voy a mostrarles de nuevo, en las unidades de la entropía tenemos energía en joules, ¿ok? Depende de la cantidad de sustancia, ¿ok? Y depende de la temperatura en Kelvin. Ya este es un dato importante. Al depender de la temperatura en Kelvin, nos indica que conforme mayor sea la temperatura a la que se encuentre nuestro sistema, en este caso ya hablando de la entropía de las sustancias, entre mayor sea la temperatura a la que tenemos una sustancia, mayor será su entropía. Imaginemos, por ejemplo, cuando calentamos cuando calentamos un gas, por ejemplo. Nosotros cuando calentamos un gas vamos a ver por ley de Gay-Lussac, no, de Charles. Por ley de Charles vamos a ver que si calentamos un gas va a aumentar su volumen. Entonces, al aumentar su volumen, también nosotros estamos añadiendo energía a sus átomos o a sus moléculas y entonces van a empezar a rebotar, ¿no? Dentro, por ejemplo, si lo tenemos en un globo a presión constante, van a empezar a rebotar dentro del globo de hecho esa es la razón por la cual aumenta el volumen del gas, porque como está habiendo más movimiento en las moléculas de gas dentro del globo, va a empezar a ser más grande porque tienen más energía esas moléculas. Pero al haber un poco más, bueno, por haber mucho más volumen de gas, van a tener más energía y a su vez va a haber más posibles combinaciones de esas moléculas de gas en el sistema. Es decir, más maneras en las cuales pueden estar acomodadas las moléculas de gas. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, y de hecho el ejemplo contrario, veíamos cuando hablábamos de estados de la materia, veíamos algo llamado condensado de Bose-Einstein. El condensado de Bose-Einstein es un estado de agregación en el cual está tan frío la sustancia de estudio que las moléculas empiezan a juntar, poquito, hasta que se quedaran todas juntas muy cerca del cero absoluto, el cero de Kelvin. Grande Kelvin es de esos filósofos, de esos científicos del Reino Unido, un día que tengan ahí, sobre todo el loco de Kelvin,
Y entonces, al estar todas las moléculas tan acomodadas y juntitas, no tienen tantos posibles arreglos o combinaciones donde se puedan ubicar. Entonces va a tener una mucha menor entropía, que era lo que decíamos ahorita hablando de la estructura cristalina perfecta. Entonces, así de fácil, esa es la entropía. Y entonces, lo que nos interesa, ¿cómo calculamos la entropía? Bueno, bueno, mejor dicho, voy a mostrarles una ley importante. Ya vimos la primera ley de la termodinámica y no es la única. Hay una segunda ley de la termodinámica que está asociada con la entropía. Voy a pegarlo aquí. Entonces, esta es la segunda ley de la termodinámica. La entropía del universo aumenta en un proceso espontáneo y se mantiene constante en un proceso que se encuentra en equilibrio. ¿Por qué es importante esta ley? La parte que nos interesa es, se mantiene constante en un proceso que se encuentra en equilibrio. Cuando hablamos de recordemos lo que yo les mencionaba, de un estado de equilibrio, por ejemplo, veamos mi taza de café, mi común taza de café. Ahorita donde la estoy moviendo no está en equilibrio, o sea, se está moviendo las moléculas de café dentro de la taza, se están moviendo, ¿ok? En un proceso que se encuentra en equilibrio, como les dije, quedémonos de forma práctica con la definición de que un proceso en equilibrio es un proceso en el cual, ay, no se ve, en el cual la taza se ha quedado quieta. Ahí. Se nota que he tomado café aquí todo el día. Ya me estoy una lavadita. Me lo voy a poner así de la cara. Digamos que la detengo así, ¿no? Como está en equilibrio, lo que está en el interior está quieto, no hay mucho movimiento. Obviamente estoy hablando de un estado macroscópico. En un estado microscópico, ya les dije, los átomos cuando están en equilibrio es que se está formando uno, se está desintegrando otro, están yendo y viniendo, pero es un proceso constante que no se nota. Por ejemplo, cuando tenemos quien ha tomado azúcar en una taza de café o ha disuelto azúcar en agua, observa que al disolver el azúcar, así fácil, se disuelve y listo, ¿no? No es como que el azúcar, a menos de que le hayamos echado mucho azúcar, precipite. No va a precipitar. Entonces va a estar ahí, va a estar, la molécula de azúcar va a estar interaccionando con una molécula de agua y se va a separar. Se va a interaccionar con otra de agua y se va a separar, porque es un proceso de disolución. Pero al estar nosotros en un estado macroscópico, no podemos ver qué está pasando en un estado microscópico. Y eso es a lo que nos referimos en equilibrio. Un estado en equilibrio, bueno, no, un sistema en equilibrio es aquel en el cual, de a simple vista, nosotros macroscópicamente no podemos observar que haya ningún cambio. ¿Ok? No es como cuando nosotros hacemos una reacción, ¿no? De combustión, por ejemplo. Y cuando nosotros quemamos un pedazo de papel, se está llevando a cabo la reacción ahí y estamos observando que hay una reacción en el proceso. Entonces, eso no está en equilibrio. En cambio, la disolución del azúcar en agua, que está ahí la molécula de azúcar interaccionando con una de agua y luego con otra y así, eso sí está en equilibrio porque está ocurriendo a nivel microscópico, pero no lo estamos viendo nosotros. Y cuando dice que la entropía del universo aumenta en un proceso espontáneo, ahorita vamos a ver que es un proceso espontáneo, no se preocupen. Entonces, vamos a ver cómo calculamos la entropía estándar de una reacción. Tiene mucho misterio esta fórmula. Quiero, por favor, que presten atención. Un momento aquí es crucial. La entropía estándar de una reacción se calcula de la siguiente manera. Chan 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 chan.
Una interrupción dramática, porque realmente se calcula la diferencia de entropía estándar de una reacción es igual al número de moles por la entropía de formación de los productos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos por su respectiva entropía de formación. Y ya, es todo. Fueron unos 20 minutos de teoría sobre entropía para esto. Pero, ojo, que quede claro qué es la entropía. La entropía, al ser un estado, no, una función de estado igual que la entalpía, se va a calcular de una manera muy similar. Así de fácil, con esta ecuación sencilla, que es la misma a la de la entalpía, solo que en lugar de entalpía es entropía, se calcula la entropía estándar de reacción. Sobre esta ecuación, ¿alguna duda? Y si no, vamos a ver cómo aplicarla, ¿no? Vamos a ver. Y para eso vamos a utilizar el problema 1.2. La diferencia de entropía de reacción en... ¡Ay! Me estoy trabando. La diferencia de entropía en condiciones estándar a 25 grados Celsius en Joules mol Kelvin es... Y para eso vamos a empezar con nuestra... Uy. ¿Por qué? Copié el equivocado. Es este de aquí. Ahí está. La diferencia de entropía en condiciones estándar va a ser igual a 2 veces. Esto queda igual porque es el coeficiente estequiométrico del NO2, aquí de este lado. Y aquí sí es igual a 240 Joules mol Kelvin, así que voy para acá. Esta es una nota importante. A diferencia de la entalpía, la entropía se mide en Joules mol y bueno, ya decíamos Kelvin. No es en kilojoules, es en Joules. Y bueno, en este caso el reactivo es este de aquí. Tiene esta entropía. Vamos a ver. Joules mol Kelvin. Pueden ver de una manera muy extraña que la entropía del N2O4 es es muy mayor a la entropía del NO2. Esto significa que el N2O4 tiene más maneras o más microestados en un mol de ese gas que el NO2. ¿Okay? Es que como les dije es una cuestión de combinatoria. Y entonces, vengo con la garganta muy seca, no sé si es una cuestión de las temperaturas que hay o no. Como dato curioso, en los últimos 30 años Chiapas de Tuxtla ha aumentado su temperatura 13 grados, ¿no? Su temperatura promedio. Esta temperatura, ahorita estamos a... Uy. Este es un dato curioso, ¿no? Ahorita según esto estamos a 26 grados. Bueno, 26 grados era la máxima que se conseguía en mayo, en Tuxtla, a finales de los 80s. Ya sé que es un dato que nada que ver, pero... pero me gusta el clima. Me gusta ver cosas así relacionadas con el clima. Ok, 175, ay, está mal eso. Joules mol Kelvin. Ya está. Así es como nosotros calculamos la entalpía a partir de de las entalpías de formación. Me queda la duda, y ahorita que lo estoy pensando, me voy a dar la tarea a investigarlo. No se va, ahorita lo que les voy a comentar no es algo que voy a evaluar, entonces va a ser un comentario así muy rápido.
Pero me queda la duda de si ley de Hess se puede aplicar a la entropía. No estoy seguro. Creo que sí, no sé si, bueno, si Didier capaz ha ubicado alguna literatura que tenga que ver con eso, luego saca cada curiosidad, pero me voy a dar la tarea de investigarlo porque me parece lógico que la entropía también se le puede aplicar ley de Hess. Ya me dejé con la duda. Y ok, ahorita vamos a hacer ejercicios de esto, no se preocupen, sobre entropía. De mientras, a ver, esto está interesante. Hay aquí algo que estoy leyendo acá que dicen que si en una reacción se producen más moléculas de gas, me parece. Sí, de gas, específicamente de gas, y ahorita les explico por qué gas. Si se producen más moléculas de gas que las que hay en los reactivos, es decir, hay más moléculas de gas en los productos que en los reactivos, la entropía tiende a ser positiva, muy positiva. Por ejemplo, este caso, ¿no? Vemos que en los reactivos, les voy a poner la reacción de nuevo. Vemos que en los reactivos hay una molécula de gas y que en los productos hay dos. Como se forma una molécula más, bueno, mejor dicho, como hay dos moléculas en los productos y en los reactivos hay una, la entropía de este sistema en equilibrio que veíamos aquí tiende a ser, la diferencia de entropía, mejor dicho, tiende a ser positiva porque va a haber muchas más maneras de acomodar los microestados en estas dos moléculas de NO2, bueno, en estos dos moles de NO2, que en este único mol de NO2O4. ¿Ok? En cambio, si llegase a ser al revés, que la entalpía de formación es negativa, significa que hay más moles de gas en los productos, digo, en los reactivos que en los productos. Y si llegase a haber la misma cantidad de moles de gas de cada lado, significa que la entalpía no va a ser, quizás no va a ser cero, pero sí va a estar muy cerca del cero. Va a ser muy pequeñita. Puede ser positiva o negativa, pero va a ser muy pequeñita. Un dato así curioso cuando hablamos de gas, porque luego cuando ya hablamos de otros cambios de estado de la materia, ya se vuelve un poco más complicado evaluarlo. Entonces, hay más cosas que hablar de la entropía, pero para efectos de lo que primero vamos a evaluar en el examen y para efectos de Olimpiada, con esto de momento va a ser suficiente. Y bueno, únicamente para referirnos, como referencia mejor dicho, así como hay una segunda ley de la termodinámica, hay una tercera ley de la termodinámica y está muy relacionada con la entropía. Ya les había dicho, ya les había adelantado de forma muy somera, pero este es como que ya el enunciado que deben tener en cuenta siempre. Y si quieren definir entropía, pueden utilizar este enunciado. La entropía de una sustancia cristalina perfecta es 0 a la temperatura del cero absoluto. ¿Por qué? 1. Por la propia fórmula de la entropía. Bueno, mejor dicho, por la propia unidad de la entropía. Como la entropía está definida en grados Kelvin, cuando tenemos un cero absoluto, pues obviamente si multiplicamos la entropía por la temperatura va a ser igual a cero, ¿no? No hay de otra. Pero sí, cuando imaginamos a una sustancia cristalina perfecta, estamos hablando de una sustancia en la cual solamente hay una manera de arreglar todos los átomos de esa sustancia. Al haber solo una manera en la cual los átomos de esa sustancia cristalina se acomodan, pues es evidente que no hay más microestados, solo hay una manera de dispersar la energía y entonces va a ser cero, al cero absoluto, ¿no? Entre más temperatura añadamos a esa sustancia cristalina, más probable es que los átomos empiecen a
a dispersarse dentro de la sustancia cristalina, van a empezar a haber algunas imperfecciones dentro de la sustancia cristalina perfecta, va a haber más maneras de cómo acomodar, bueno, va a haber más microestados dentro de la sustancia y va a empezar a aumentar la entropía. Es una cuestión muy técnica, quizás me voy a dedicar a buscarles un video explicando entropía, solo para ustedes, porque es complejo, ¿no? O si ya la han visto, quizás han visto alguna que otra definición en el sentido de energía del desorden o energía del caos, que sí tiene algo que ver, porque entre mayor sea la entropía, más desordenado está un sistema o más posibilidades de combinatoria hay de los elementos del sistema. Es una locura la entropía. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía? ¿Dónde está? Si me tenías. Es una canción. Bueno. En la segunda ley de la termodinámica usamos un término llamado espontáneo. Y aquí es donde viene un término llamado espontaneidad. Quiero que nos detengamos un momento a pensar en espontáneo. Cuando hablamos de algo espontáneo, es algo que va a ocurrir. O sea, que fijo va a ocurrir. Por ejemplo, nosotros, si yo suelto, ¿qué puedo? Digamos que suelto esto, ¿no? Mi frasco de café. Digamos que lo suelto. Al suelo. Obviamente si lo suelto y cae en el suelo, es obvio que se va a romper porque es vidrio. Ah, no, pues. Ahí está, es vidrio. Entonces, eso es lo lógico, ¿no? Mentalmente nosotros decimos que si tiramos algo de vidrio al suelo se va a romper. Ahora, en química llega a haber algunas, no encuentro la definición de espontáneo, te lo voy a buscar. Ahora, en química llega a haber algunas reacciones a las cuales le llamamos reversibles, y de hecho, si hablamos técnicamente, todas las reacciones químicas son reversibles. Es decir, nosotros podemos, y esto ocurre, ya luego les voy a explicar cómo ocurre. Si nosotros decidimos mezclar gas hidrógeno y gas oxígeno, estos reaccionan y y se forma agua, ¿no? Bueno, nosotros en química podemos hacer la reacción contraria mediante una electrólisis, y también veremos qué es luego más adelante. Mediante una electrólisis, nosotros podemos separar el agua en hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. Entonces, pero como ya les dije, tenemos que aplicar electricidad al agua para que ocurra esa separación de gases. Entonces tenemos dos reacciones. Una reacción que va a ocurrir espontáneamente, aquí ya tengo la definición, mientras que un proceso que va a ocurrir no espontáneamente. Entonces, a ver. Lo voy a pegar aquí. Ahí está. Un proceso espontáneo va a ser aquel que va a ocurrir de forma natural en determinadas condiciones, ¿no? No tampoco en cualquier condición. Pero es el que va a ocurrir de forma natural o que de forma lógica va a ocurrir. Mientras que un proceso no espontáneo
no va a tener, no se va a llevar a cabo a menos que nosotros le apliquemos energía para que ocurra. ¿Ok? Entonces, pensando en el agua, por ejemplo, para formar agua vamos a quemar hidrógeno, ¿no? Entonces, en la determinada condición es que debe haber oxígeno, debe haber hidrógeno, debe haber una pequeña chispa que active la reacción y ya, con eso. Y esta formación de hidrógeno, esta formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno se va a llevar a cabo de manera natural, con solo poner una chispita y listo, va a empezar a funcionar esta reacción. O con, bueno, no olviden, iba a dar un ejemplo menso y no es correcto, no era correcto. Pero se va a llevar a cabo sí o sí, no hay nada que lo detenga. Mientras que para la reacción contraria, la de separar el agua, tenemos que aplicar electricidad, tenemos que aplicar energía, porque la separación del agua en gas hidrógeno y gas oxígeno no se va a llevar a cabo de forma natural. ¿Ok? Entonces, son reacciones, la de formación de agua, de hecho voy a anotarla aquí, mediante, por ejemplo, la de el H2O, son dos moléculas de H2O. De hecho, para eso son estas flechas. Voy a colocarlas, son dos semiflechitas de la siguiente manera. Uy, no, son estas. Los H2 más O2, así. Creo que es al revés. Ahí está. La reacción que se va a llevar naturalmente o se lleva a cabo de forma más espontánea, es decir, sin que tengamos nosotros más que dar inicio a la reacción, es la de formación del agua a partir de los gases hidrógeno y oxígeno. Mientras que la que no se va a llevar de forma natural, a menos que nosotros apliquemos constante energía, es la de la separación del agua en gas hidrógeno y gas oxígeno. ¿Ok? Entonces, la reacción espontánea va a ir en una dirección y la reacción no espontánea va a ir en la dirección contraria. Son complementarias. Espero se haya entendido y si no, ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo... ¿Se entendió? O sea, ahí lo dejo, ¿no? Si se entendió bien, si no, ponemos otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo les podría dar? Bueno, la oxidación, por ejemplo, del cobre, no sé si han visto la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad está hecha de cobre y actualmente está color verdoso. Bueno, la oxidación ocurre, en este caso la oxidación del cobre ocurre por la reacción del cobre puro, del metal cobre con el oxígeno para formar óxido de cobre. Esa reacción del cobre con el oxígeno es la reacción espontánea, la que se va a llevar a cabo de forma natural. Ahora, si nosotros quisiéramos limpiar ese óxido, tenemos que aplicar energía a la reacción para que el cobre se reduzca. Y entonces, como es la reacción contraria, va a ser la reacción no espontánea. Ese es un ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, calentar el agua. Cuando nosotros calentamos el agua, pues le aplicamos fueguito a nuestra ollita, ¿no? Creo que todos hemos calentado agua en una olla. Y al calentarla mucho vamos a empezar a ver que se evapora el agua. O como dicen algunos en cocina, se nos quema el agua. Y entonces se empieza a evaporar el agua y esa sería como la reacción no espontánea. La evaporación del agua, como nosotros estamos aplicando energía al agua, al momento de evaporarse, ese cambio de estado es no espontáneo porque nosotros estamos aplicando energía al agua. Caso contrario, cuando el agua se condensa.
Cuando se condensa, es el agua la que está liberando energía, porque está disminuyendo su temperatura, y entonces de forma natural se va a condensar para equilibrarse a la temperatura del ambiente. Y ese es otro concepto importante. La espontaneidad también va a depender de la temperatura. Entonces va a depender no solamente de la parte química, sino también va a depender de la temperatura a la que se encuentra el sistema, porque de forma natural, por ejemplo, dijéramos que espontáneamente para nosotros la fusión del agua, si nosotros sacamos un hielo del refri y lo traigo por ejemplo aquí a la mesa, espontáneamente se va a derretir, porque pues ni modo, ¿no? O sea, ya así se enfrió. Pero, y de hecho la congelación del hielo es el proceso no espontáneo, porque tenemos que, quizás suene contradictorio añadir energía para que se derrita, pero realmente estamos, el hielo va a estar liberando energía, ¿no? Técnicamente, ¿no? Es como que un poco confuso esa definición. Pero, por ejemplo, si nos vamos a ver si ahorita, déjenme checo la temperatura. A ver si tengo el ejemplo acá. Pero si nos vamos a un lugar frío, si nosotros sacamos agua al aire libre, se va a congelar espontáneamente. Rayos, no tengo. Mire, para que vean, ahorita, hablando de temperaturas, ¿no? Tengo registrado Tuxtla Gutiérrez, 26 grados. Y ese de allá abajo, Linares, es un lugar en Chile, casi, bueno, no, ya está 19 grados. Pero hace un par de meses, cuando nosotros estábamos a 30, 38 grados, ellos estaban como a 5 grados, por ejemplo. En lugares así de fríos, donde se llega a alcanzar una temperatura de 0 grados, menos 5 grados, la espontaneidad es que si nosotros sacamos agua a la calle, se va a congelar el agua. En algún lugar de Rusia, una ciudad llamada Yakutsk, me parece que es, llegan a estar a menos 20 grados y entonces su espontaneidad es que sacas agua a la calle y se va a congelar. Entonces, moraleja, la espontaneidad depende del proceso químico, primero que nada, y segundo de la temperatura. No va a ser la misma espontaneidad a una temperatura u otra, y ahorita vamos a ver por qué, porque se puede calcular esa espontaneidad. Entonces, viene la gran pregunta. ¿Cómo calculamos la espontaneidad? Mediante un término llamado energía libre de Gibbs. ¿Ok? Entonces, voy a anotarlo por aquí. Energía libre de Gibbs. Entonces, esta la vamos a representar con una G, así de esta manera. Energía libre de Gibbs. Como G o simplemente energía libre. Es una función termodinámica, también igual, y que se calcula de una manera muy impresionante. Sí, no, ya el chiste en este punto dejó de tener un poco de gracia, pero quédense con que la energía libre de Gibbs, al menos de manera estándar, el cambio de energía libre de Gibbs de una reacción va a ser igual a un minuto, déjenme arreglo esto para que sea más espontáneo. Va a ser igual al número de moles por la energía libre de Gibbs de formación de los productos menos el número de moles por la energía libre de Gibbs de formación de los reactivos. Esta es una manera de calcularlo. Ahorita les voy a explicar cuál es la otra, que nos interesa todavía un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular energía libre de Gibbs? Es realizar esta operación, sumar las energías libres de Gibbs de los productos por su respectivo número de moles, menos la energía libre de Gibbs de los reactivos por su respectivo número de moles, sumar productos y restar los reactivos, igual a el cambio de energía libre. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Vamos bien? Ok. Se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la espontaneidad? Bueno, dependiendo del valor de la energía libre de Gibbs,
se define qué tipo de reacción tenemos. Entonces, vamos por acá. Nosotros podemos utilizar el valor de la energía libre de Gibbs para determinar si nuestra reacción es espontánea o no es espontánea, y eso es de la siguiente manera. Lo primero, si tenemos una energía libre de Gibbs mayor a 0, la reacción va a ser espontánea en la dirección en la que se ha escrito. Ah, no, menor a 0, perdón. Disculpen, menor a 0. ¿Ok? Se va a llevar espontáneamente. No hay necesidad de aplicarle más energía para que se lleve a cabo. En cambio, si tenemos que la energía libre de Gibbs resulta mayor a 0, la reacción será no espontánea en la dirección en la que hemos escrito. Claro, nos va a indicar también que la reacción contraria es la espontánea, es decir, la que va en sentido inverso, como veíamos en el caso del agua en este momento. En este caso, cuando combinamos hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso, se va a formar agua. Esa es la reacción espontánea, por lo cual va a tener energía libre de Gibbs menor a 0. Y en cambio, para llevar esta de aquí, de agua a gases, va a tener una energía libre de Gibbs mayor a 0. Y por último, cuando tenemos que es igual a 0, nos indica que el sistema está en equilibrio, que no hay un cambio en la energía libre de Gibbs. Como les decía, equilibrio es cuando aparentemente no está pasando nada, y según la energía libre de Gibbs, efectivamente no está pasando nada. Claro, equilibrio tiene más implicaciones, ¿no? Pero técnicamente no está pasando nada, porque no está llevándose a cabo una reacción como tal, no hay movimiento, es igual a 0. ¿Ok? Esos son los tres posibles estados en los que podemos encontrar energía libre de Gibbs, y así podemos calcular energía libre de Gibbs. Ahora, regresemos a nuestra tablita de funciones termodinámicas, aquí arriba, y vemos que no hay energía libre de Gibbs. Chan. ¡Qué locura! Bueno, les dije que no era la única manera de calcular energía libre de Gibbs. Hay otra manera de calcular energía libre de Gibbs, y tiene muchas implicaciones eso. De mientras, la energía libre de Gibbs en condiciones estándar va a ser igual a la entalpía, que es la entalpía puede ser la de formación, la de reacción, etc., menos la diferencia de entropía. No, ignoren esto. Por la temperatura. ¿Sí? Analicen un ratito, piénsenlo, imagínenlo, y van a ver que tiene toda la razón del mundo. ¿Por qué? Bueno, en el caso de la temperatura, más que nada. La temperatura nos indica también en que es un factor a considerar, debido a que, como les había mencionado, dependiendo de la temperatura, una reacción puede ser considerada como espontánea o no espontánea. Ya decíamos la congelación del agua, la formación de hielo, etc. Pero verán que hay dos funciones termodinámicas involucradas, la entalpía y la entropía. En el caso de la entropía es porque obviamente una reacción naturalmente, ¿cómo decirlo? De forma coloquial podemos decir que todos los sistemas de físicos del mundo, y físicos y químicos, van a tender hacia el desorden. Es decir, siempre que, incluso podemos verlo en el mundo o en nuestro cuarto, van a ver que todo lo que tenemos a nuestro alrededor va a tender al desorden. Y esto requiere que
poco a poco se va convirtiendo en el estado que va requiriendo menos energía. Requerimos aplicar energía para volver a ordenar todo a como estaba. Y podemos hacer la asimilación con nuestro cuarto, ¿no? Es más fácil que todo se esté desordenando a estarlo ordenando todos los días, ¿no? Como que requerimos aplicar más energía para mantenerlo todo ordenado. Algo similar pasa en la naturaleza. Se requiere mucha más energía para ordenar un sistema que para desordenarlo. Entonces, involucra la entropía. Va la reacción en la que se involucre ¿cómo decirlo? Es que ese signo es el que me vuelve loco. Un aumento en la entropía va a hacer que sí. Un aumento en la entropía va a hacer que la energía libre de Gibbs sea un poquito, que una reacción sea más espontánea. Pueden verlo, está en el signo. El signo negativo nos indica que un cambio de entropía negativo, es decir, que disminuya la cantidad de microestados posibles, va a disminuir la espontaneidad de la reacción. Mientras que una entropía con signo positivo, es decir, aquel en el que aumenta la cantidad de microestados posibles, va a aumentar la espontaneidad de la reacción. Es una cosa medio rara. Pero aún así, este factor depende de la temperatura. ¿Y la entalpía? ¿Qué hace la entalpía ahí? Bueno, la entalpía es el calor que se va a producir a partir de las reacciones, ya lo hemos visto. Vemos que al tener el signo positivo, una entalpía positiva, que es aquella en la cual nosotros agregamos energía a la reacción, en la que se requiere energía para que la reacción se lleve a cabo, es una reacción endotérmica, porque absorbe energía, no va a ser tan espontánea como una reacción que libera energía. Recordemos, por ejemplo, la combustión. La combustión, nosotros, sí, obviamente tenemos que añadir una chispa como la energía de activación, pero una vez que hayamos dado esa chispa para que se lleve a cabo una combustión, la combustión se va a llevar a cabo solita y va a liberar cantidades enormes de energía. Entonces, ¿qué significa eso? Que esa es una reacción espontánea, porque se va a llevar a cabo naturalmente. Caso contrario a si nosotros agarramos las moléculas de agua y de dióxido de carbono, las traemos y tratamos de armar, qué sé yo, papel, ¿no? Por ejemplo. O sea, esa reacción de traer todas las moléculas de dióxido de carbono y agua es no espontánea y requeriría que nosotros apliquemos energía para que se lleve a cabo esa reacción de regreso a la formación del papel antes de quemarlo, ¿no? Entonces, un proceso exotérmico, es decir, que libera energía, va a tender a ser más espontáneo que un proceso endotérmico. ¿Ok? Pero hay que contemplar los dos valores porque hay procesos que son endotérmicos, es decir, requiere que nosotros ingresemos energía, pero debido a que la entropía es o sea, esa T delta S es mayor que la entalpía, puede resultar en un proceso espontáneo. Mientras que al revés, puede que haya un proceso que sea exotérmico, es decir, libera energía, pero debido a que el cambio de entropía es negativo, es muy bajo, etcétera, puede que sea no espontáneo. O sea, puede haber de todo, ¿no? Entonces hay que considerar los dos valores y la temperatura en la que se encuentra el sistema. Esa es la explicación más o menos rápida de por qué esa ecuación y por qué considerar la entalpía y la entropía. Y ya nos da una vista de lo que hay que hacer aquí. En este caso, y es este ejemplo con el que voy a usar para explicarlo, la entalpía de la reacción esta que teníamos aquí arriba, ya la habíamos calculado, es esta de aquí, 58.1 kilojoules por mol. Es decir,
¿cómo decirlo? Es decir, es una reacción endotérmica. Entonces requiere que nosotros le añadamos energía para que se lleve a cabo. En cambio, la entropía es 175.7 kilojoules por mol. Digo, joules mol Kelvin. ¿Qué simboliza esto? Que hay una mayor cantidad de microestados posibles en los productos con respecto a los reactivos. Y entonces, ¿cuál es el elemento fundamental de todo esto? La temperatura. La temperatura nos va a indicar si esta reacción es espontánea y ahí nos dice la temperatura 25 grados Celsius, pero debido a que aquí tenemos un Kelvin, tenemos que hacer la multiplicación por Kelvin, 298.15. Esto es igual, antes de que yo haga la resta completa, voy a ir por partes. 298.15 por 175.7 es igual a 52.384.955 joules por mol. Hay que hacer notar algo importante, y es que son joules por mol, mientras que la entalpía está en kilojoules por mol. Entonces es necesario transformar este producto de aquí en kilojoules. Para eso vamos a hacer un truquito. 52.384, vamos a eliminar todo esto, o si quieren 385 kilojoules por mol, y hacemos la resta. Y si ya hicieron mentalmente la resta, que es posible también, más o menos imaginámoslo, la reacción obviamente no era espontánea. ¿Okay? Nos da 5.715 kilojoules por mol en lo que refiere a energía libre de Gibbs. ¿Ok? Y así se calcula la energía libre de Gibbs. Únicamente como referencia voy a ver si aparecen mis respuestas de donde saqué este problema. Sí, están las respuestas. Sí. A ver si Daniel del pasado lo hizo bien. Bueno, así es como se resuelven este tipo de problemas. Hasta energía libre de Gibbs. Ahorita, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no les haya cuadrado? Si no, ahorita vamos a hacer ejercicios, no se preocupen. De momento vamos cerrando la grabación porque eso es lo único que vamos a ver hoy. Bueno, como ideas nuevas, lo que es entropía y es energía libre de Gibbs, así que cierro.